Bien, mi primer invitado esta noche es Carlos Sánchez Berzaín, es politólogo, abogado de nacionalidad boliviano. Eh, en estas circunstancias que está Venezuela, en todo lo que ha ocurrido esta semana, que evidentemente ha sido sumamente noticiosa, le preguntamos al amigo demócrata y al amigo de Venezuela cómo está observando. La idea hoy viene un poco conversar más que hacer un programa de estos formales del resto de la semana. A ver, don Carlos, ¿cómo estás viendo a Venezuela? ¿Cómo estás viendo las últimas gestiones? Oslo, Noruega, diálogo sí, diálogo no, la carta que manda Diego Arria, María Corina y Ledesma. ¿Cómo estás viendo todo eso? Con mucha preocupación. Un saludo a toda la audiencia, ciudadanos. Venezuela preocupa mucho. Y preocupa mucho porque se está haciendo evidente, se ha hecho evidente algo que se sospechaba que se temía desde hace mucho. Y es que la denominada oposición está siendo víctima de una multiplicidad de intereses, de posiciones y de agendas que impiden la liberación de Venezuela. El tema es que, como usted recordará, apenas Guaidó fue reconocido como presidente transitorio, presidente interino o presidente encargado. Yo escribí una columna que ha tenido cientos de miles de visitas y muchos comentarios que se llama Liberen a Guaidó, que básicamente contenía el mensaje de que dejen que Guaidó sea presidente, que libere Venezuela de la usurpación y posterguen las legítimas aspiraciones políticas para después de que haya sido derrotado el dictador. Ahí critiqué algo que sigo criticando, y es que la Asamblea de Venezuela ha hecho en el Estatuto para la Transición a la Democracia una agenda equivocada, pero no es una agenda equivocada inocentemente. La agenda de la Asamblea Nacional es primero el cese de la usurpación, después el gobierno de transición y en tercer lugar las elecciones libres. La agenda de la realidad objetiva, la agenda verdadera que el pueblo venezolano necesita para liberarse, es primero un gobierno de transición, con ese gobierno cesar la usurpación o sacar al dictador y después, en tercer lugar, hacer las elecciones libres. Y esta situación es la que impide el triunfo del proceso de liberación por parte de la democracia en Venezuela, y que ha introducido un elemento, o ha permitido más bien, que se empiece a operar un elemento que es la estrategia del castrochavismo, que es la estrategia de decir aquí hay dos fuerzas más o menos iguales, encontradas, no hay solución sino a través de la negociación, que están llevando el agua a su molino, haciendo que la dictadura negocie cuando estaba derrotada. Y en esa dinámica viene Oslo, viene Noruega, y eso profundiza muchísimo más las Ahora, libertades. lo que sí es cierto, Carlos, es que Guaidó tiene el respaldo popular y si tú quieres el respaldo de los grandes partidos políticos venezolanos. Pero la dictadura tiene el respaldo de las armas, no solamente del ejército regular, sino de los llamados colectivos, de todo aquello que tenga el poder coercitivo. Entonces, ¿cómo conjugas tú este apoyo popular frente a las bayonetas? A la larga, tienen, como tienen este poder coercitivo, te quitan la inmunidad parlamentaria, te llevan preso, juegan con los presos como va a jugar con la Bachelet, te entrego dos, dame uno, cojo el otro. ¿Cómo eso lo llevas tú pacíficamente en base a diálogo a una democracia plena? Primero, no puedes actuar en democracia cuando no hay democracia. O sea, lo primero que hay que modificar es la agenda. Y hay que saber que para sacar al usurpador necesitas un grupo organizado con un liderazgo claro, definido
y además absolutamente reconocido, que es el liderazgo de Guaidó. Yo estoy de acuerdo que Guaidó es presidente, que tiene el reconocimiento de más de 50 países y que tiene un gran nivel de popularidad en Venezuela. Pero Guaidó está actuando como candidato y no como presidente. Él lo hace muy bien en concentraciones, en discursos, llena de esperanza al pueblo venezolano, perfecto. Pero eso es solamente una parte de la tarea. La otra parte de la tarea que venimos sugiriendo también desde hace meses, porque Guaidó ya está cumpliendo, va por la mitad de su mandato como presidente de la Asamblea, él va a ser presidente de la Asamblea por la gestión 2019, y ya estamos en junio. O sea, ya estamos en el sexto mes de los 12 meses, estamos en la mitad. Entonces, Guaidó tiene que cumplir la tarea de gobernar. En algunas cosas sí gobierna. Ha hecho que la Asamblea le designe embajadores, ha llevado adelante un proceso de presión internacional acompañado por Estados Unidos y todos los países que lo han reconocido. Está en una dinámica parcial de ejercicio de la personalidad internacional que le han reconocido a su gobierno, pero en lo interno no tiene gobierno. O sea, me has preguntado cómo se hace. Primero, se ajusta a la agenda adecuadamente. Primero es un gobierno de transición para sacar la usurpación, porque si no estás organizado, si todo el mundo puede hablar en la asamblea, si todo el mundo puede opinar y decir cosas, si no hay un presidente que mande con un gabinete, con una estructura de gobierno como manda la propia Constitución de Venezuela, mal puedes tomar iniciativas, actuar u oponerte a una fuerza tan grande como es la de la dictadura. Frente a esta situación, se arguye de que la dictadura es capaz de meter presos a los ministros o a todo el mundo. Igual lo está haciendo. El hombre de más confianza, el que era una especie de jefe de Estado Mayor de Guaidó, está preso, un congresista. Marrero. Han desaforado a 20 más. O sea, ¿qué quieren? ¿Ir presos sin hacer nada, temiéndole a la dictadura, o ir presos como un gobierno organizado, cosa que sería, yo creo, más difícil de que suceda y que además si sucediera generaría una situación mucho más crítica para la dictadura? O sea, primero arreglen la agenda. Lo primero es tener gobierno y después con ese gobierno sacar al usurpador. Segundo, pongan en el más alto nivel de eficiencia que puedan ese gobierno, donde haya unidad de mando. Para eso hay en un gobierno un presidente. El presidente preside, manda, puede manejar los acuerdos políticos que tenga que manejar, porque siempre sucede así en los gobiernos de coalición. Esta es una especie de gobierno de coalición, pero no hay gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? Venezuela tiene un gobierno asambleísta, donde Guaidó es la cara bonita, es el presidente nominal, pero que en los hechos no ejerce esa presidencia. Y eso empieza a permear en la gente, en el venezolano, en la comunidad internacional, en la diplomacia, en los países que lo apoyan, y eso lo debilita. Bien, vamos a hacer una pausa, Carlos. Perdón un momentico y continuamos con la entrevista. Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, abogado y gran amigo. Breve pausa y vamos a la segunda parte de esta entrevista. Bien, continuamos conversando con Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez, la dictadura venezolana tiene unas características sui generis, no es la característica tradicionales de las dictaduras que tuvimos en el siglo pasado, generalmente toda una inclinación hacia la derecha, es distinta inclusive a la dictadura que se instala en Cuba. Esta tiene una especie de naturaleza batracia, una cosa distinta, no es ni esto ni lo aquello. Y además, trabajando fundamentalmente con el narcotráfico y después le toca una bonanza petrolera como no se había visto en el país. Es decir, tiene dinero, los personeros, no la dictadura como tal. Tiene poder de las armas
maneja todo el mundo irregular de la subversión, de los grupos guerrilleros, de grupos ideológicos como Hezbollah. Es decir, ¿cómo ante esto se puede pretender desalojarlos del poder por una vía legal, tradicional? No va el audio con el video. No sé si me explico, Carlos. Bueno, primero déjame terminar la parte que estaba explicando. Yo propongo la agenda correcta, que es decir, hacer gobierno y con ese gobierno sacar a la dictadura, con todas las características que tú has señalado, pero con una adición. Esto es castrismo puro y duro del siglo XXI. Entonces, todo castrismo, todo lo que tú has mencionado como características de la dictadura venezolana, es el castrismo recreado con el dinero que Chávez ha llevado, porque Venezuela era el país más rico petroleramente de las Américas, una reserva mundial, todo lo que es. Lo único que sucede es que el castrismo encuentra en Venezuela su colonia principal, pero toda la acción criminal, desde el narcotráfico, los Castro estaban enganchados con Escobar en el tiempo de la década de los 70 haciendo narcotráfico, y hoy día Cuba es el narcoestado jefe, siendo el narcoestado operador principal Venezuela, el narcoestado proveedor Bolivia y los socios las FARC y el ELN de Colombia. O sea, las cosas están acomodadas a la versión del siglo XXI, pero estamos viviendo en Venezuela una versión mejorada de lo que son los dogmas, los principios y los mecanismos castristas. Por eso, conociendo al enemigo, y en estrategia, reitero, el único error que no se perdona es equivocarse en la definición del enemigo. El enemigo es este conjunto que lo vamos a denominar castrochavismo, liderado por Cuba y operado dentro de Venezuela con la figura de Maduro, con una serie de mecanismos de fuerza que son criminales. Entonces, para acabar con eso, primero la agenda adecuada, establecer gobierno, y lo tercero es fundamental. Hay que tener iniciativa, hay que tener el cumplimiento de una estrategia con iniciativas permanentes, porque tú como viejo, antiguo periodista y político, sabes que cuando uno no toma iniciativa, alguien toma la iniciativa. Y si miramos el escenario después de la posibilidad de ingresar o de la iniciativa de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, ¿qué otra iniciativa ha habido? La del 30 del mes pasado, con este incidente en La Carlota, si se puede considerar iniciativa, pero la iniciativa está todo el tiempo de parte de la dictadura. Y cuando se toma iniciativa, se puede tomar iniciativa en el ámbito internacional, en el ámbito interno, en el ámbito militar. Si este es un régimen de delincuencia organizada, esto no es política. El casismo siempre fue delincuencia organizada. Los 60 y los 70 ensangrentó las Américas con las guerrillas, que eran ataques armados sangrientos. Después inventó las guerrillas urbanas y ensangrentó también Sudamérica, cuando en medio de eso traficaba con droga. Cuando se cayó el muro de Berlín y acabó la Unión Soviética, hubo un bajón hasta que llegó Chávez, pero han recreado todas esas técnicas. ¿Cómo se derrotaron las guerrillas? Se derrotaron como se defendían los países utilizando legítimamente la fuerza. Y si llega el momento en el que el gobierno legítimo de Venezuela tiene que usar la fuerza para terminar con la dictadura, después de agotar todas las fases que sean necesarias, tiene que tener fuerza, tiene que tener capacidad y no la tiene. Por eso es que esto parece la lucha entre la fuerza irresistible contra el objeto inamovible, y no es cierto. La dictadura ya tenía que haber sido derrotada, ya tenía que haber caído, pero hay desorganización, hay falta de iniciativa y hay falta de unidad de mando y conducción en la triunfante Fuerza de Liberación de Venezuela. Y para eso yo tengo una sugerencia, para evitar lo que sucede donde se están dispersando, esta dispersión de esfuerzos. La gente que trabaja en la etapa de la liberación, de la recuperación de la democracia, debería estar consagrada a eso y manejar el gobierno de transición.
Y la gente que quiere candidatear o tener espacio político después de recuperar la democracia debería en este momento simplemente respaldar y abstenerse para poder ser después candidatos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que los que quieren ser candidatos dejen a la gente que vamos a llamar libertadores o liberadores que haga su trabajo. Y los que sean libertadores o liberadores que no sean candidatos después de que se ha recuperado la democracia, por lo menos por un periodo. Así evitamos toda esta disputa en la cual parecería que en Venezuela la oposición se está peleando por una torta que no existe, están dividiendo y administrando cuotas de poder, cuando el poder de la fuerza lo tiene la dictadura y todavía no se ha recuperado la democracia. Entonces, mis 4 consejos son: primero, la agenda adecuada, cambien el estatuto de la transición, construcción y constitución de gobierno, iniciativas, o sea, una estrategia adecuada, y la organización en el marco de esas iniciativas de la amenaza creíble, la fuerza suficiente, nacional o internacional, pero a partir del gobierno legítimo de Venezuela, para desplazar a la dictadura de crimen organizado, que lo único que está haciendo es ganar tiempo. El mundo está convencido, el propio Guaidó lo acaba de decir, que la dictadura no se va a ir sin uso de la fuerza. Entonces, si eso es así, ¿qué está esperando para generar un gobierno que tenga las condiciones de producir con recursos propios y con apoyo internacional la fuerza necesaria, primero como amenaza creíble, para desplazar a la dictadura? Una pregunta, tú conoces bastante ya los Estados Unidos, hemos conversado ya. ¿Cuánto notas tú el compromiso de los Estados Unidos, al menos de esta presidencia, con la democracia venezolana? ¿Tú sientes que es fuerte o es una cosa declarativa? ¿Tú crees que irían un poco más allá de la denuncia y del apoyo y de las sanciones? Mira, yo te voy a decir algo que es fácilmente constatable, que es el resultado de la observación de la realidad objetiva. Nada de lo que está pasando a favor de la libertad y la democracia en Venezuela, o el punto al que se ha llegado, hubiera sido posible sin la decidida participación de los Estados Unidos. Porque la cosa es clara, en una administración anterior, cuando las condiciones eran diferentes y la acción de la política exterior de los Estados Unidos era diferente, las cosas iban muy mal. Lo que ha pasado con Estados Unidos es que ha habido un cambio en su política exterior. Y en esa política exterior para la América Latina se ha fijado con claridad el regreso a los principios, el retorno a los principios del Estado norteamericano, de los Estados Unidos: libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, y se ha señalado con claridad a las dictaduras que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia en proceso de inclusión. Finalmente, Entonces, Carlos, perdona un momentico porque tengo que cerrar. ¿Se irá Trump dejando las cosas como cuando llegó o dejará un panorama diferente en América Latina? Mira, yo creo que las cosas van a cambiar, pero hay que ayudar. No es un tema de Trump. Yo me quedo, y como hay apuro en cerrar, con lo dicho en algún momento por el secretario Pompeo. Qué difícil es ayudar el tema de Venezuela. Hay tantas opiniones, hay tantas agendas, hay tanta división. Por eso mismo, en los puntos que te acabo de decir, y que son una reiteración de mis permanentes sugerencias, hay que hacer un gobierno. Gobierno quiere decir que Guaidó sea el presidente efectivo, que mande, acertado o desacertadamente, que implemente una estrategia, que tome iniciativas, pero iniciativas destinadas a sacar a la dictadura, a terminar con la usurpación, y hacerlo con claridad frente a un país que está desesperado de que lo liberen. En otras palabras, hay que hacer algo, hay que constituir un gobierno ya. ¿Es correcto? Mira, el viejo adagio católico dice: ayúdate que te ayudaré. Y los propios venezolanos están diciendo, y como tiene que ser, que el tema venezolano es un problema de Venezuela, es un problema de los venezolanos. Lo de Estados Unidos es una ayuda extraordinaria, vital,
pero la conducción en el terreno en Venezuela tiene que estar en manos de un gobierno que está reconocido, que es el de Guaidó, y que técnicamente no existe porque la Asamblea Nacional está esperando que cese la usurpación para hacer el gobierno de transición, cuando tiene que ser exactamente al revés. ¿A quién va a ayudar Trump? ¿A quién va a ayudar el grupo de Lima, que está en una situación confusa? ¿A quién va a ayudar la cuasi mayoría que hay en la Organización de Estados Americanos? Tiene que ayudar a un ente que tenga iniciativa, que proponga un plan de liberación de Venezuela, que vaya desde las acciones pacíficas que ya se están ejecutando, la presión internacional, y más que eso, hasta el enjuiciamiento del dictador y de su banda delictiva, con la Convención de Palermo en los diferentes países del Grupo de Lima y en Estados Unidos y Canadá, a la aplicación de normas de lucha contra el narcotráfico con la intervención de organismos internacionales antinarcóticos, actividades de policía, hasta la aplicación del TIAR o el pedido de fuerzas internacionales para apoyar al capitán general, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que es Guaidó y no Maduro. Es muy claro, aquí no hay cuestión de derecho que discutir, lo que se necesita es gobierno. Y eso es lo que no está sucediendo y está angustiando a los venezolanos, a los latinoamericanos y a todos los americanos que quieren que Venezuela se libere prontamente. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaín. Hace falta un gobierno. Teniendo un gobierno, hay un cambio. Esa es la conclusión. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.